Siempre han dudado de mí. Mi madre en el colegio me decía que era bajito y ahora me dicen que puede que no salga en el draft. A mí me han enseñado que todo es posible y lo que más me motiva es que alguien dude de mí. Esa fue la frase que Jimmy Butler dejó en su celebración de la retirada de su camiseta para la Universidad de Marquette. Un jugador sin duda muy interesante y que es uno de mis jugadores favoritos, y por eso hoy en Way Downtown veremos la vida de Jimmy Butler. Jimmy nació el 14 de septiembre de 1984 en Houston, Texas. Su contexto familiar era muy complejo. Cuando tenía menos de un año, su padre abandonó a él y a su madre, y luego de una infancia de lucha y de constante pelea contra la vida, a los 13 años de vida, la madre de Jimmy le dijo que se fuera de su casa. Simplemente lo echó porque no le gustaba cómo lucía. Así es, un joven Jimmy Butler se encontraba en una situación en la cual no tenía dónde ir. Tenía que dormir en las calles. Con tan solo 13 años empezó a quedarse en las casas de sus amigos, una noche en lo de uno, una noche en lo de otro. Sin embargo, cuando conoció a su amigo Jordan Leslie, su vida cambiaría por completo. El ahora jugador de los Heat empezó a quedarse en la casa de los Jordan. Si bien la familia al principio no estaba convencida de que Jimmy se podía quedar porque ya tenían 6 hijos, finalmente lo adoptaron. Así que Jimmy, a sus 13 años, tenía una familia nueva, ya que su madre lo había echado de su casa. Él mismo declaró: "Me aceptaron en su familia y no fue por el baloncesto". Ella, refiriéndose a la madre de Jordan, simplemente era amorosa. Solo hacía cosas de ese estilo. No lo podía creer. Jimmy le tiene muchísimo agradecimiento y amor a Michelle Lambert, es decir, la madre de su amigo Jordan Leslie. Además, declaró de que no solo fue un apoyo a nivel de la casa, sino que era un apoyo también a nivel afectivo que perduró hasta cuando él se fue a la universidad y entró a la NBA. Luego un gran paso por el instituto Tomball High School, y a pesar de todos los problemas familiares que tenía y a nivel emocional, se convirtió en capitán de los Cougars tras jugar en el Tyler Junior College y firmó un partido de 30 o 40 puntos como algo habitual. Aceptó una beca deportiva de Marquette, descartando otras opciones como Kentucky, Mississippi o Iowa State. No fue un jugador que destacara muchísimo en la universidad, ya que solo promedió 12 puntos, 5 rebotes y casi 2 asistencias, por lo cual entró con muy poca expectativa al draft de 2011. Draft que contaba con una generación más que estelar, teniendo en su cabala nombres tan importantes como Kyrie Irving, Klay Thompson, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Tobias Harris y Jimmy Butler, quien fue seleccionado en el número 30 por los Chicago Bulls. El 2011 era un gran año para los Chicago Bulls. Contaban con un tremendo Derrick Rose en ese momento, quien se había convertido la temporada pasada en el MVP más joven de la historia. Con Joakim Noah, uno de los mejores defensores de la liga, quien supo ganar un Defensive Player of the Year, Carlos Boozer, Kyle Korver, en conclusión un equipazo. Y a ese equipo llegó Jimmy Butler, un equipo finalista de conferencia y que aspiraba a todo. Claramente la situación no era ideal para un rookie, jugó poco en sus primeros años, hasta que en 2013 por la lesión de Luol Deng empezó a ser una pieza de mayor utilidad. Ahí comenzó a demostrar que era un jugador grandísimo a nivel defensivo y más que nada un jugador con muchísima garra y con muchísimas ganas de jugar al baloncesto. En 2014 y 2015 fue elegido para el segundo quinteto defensivo de la NBA y ganó en 2015 el premio a Most Improved Player, premio al jugador más mejorado de toda la NBA. Tras las gravísimas lesiones de Derrick Rose y la salida de muchísimos jugadores de ese roster tan importante que supo tener en 2011 los Chicago Bulls, Jimmy surgió como un líder natural de ese equipo. Pasó a ser el mejor jugador de los Bulls, convirtiéndose en All-Star 3 campañas consecutivas desde la 14-15 hasta la 16-17. Hasta que se terminó yendo de los Chicago Bulls, traspasó a unos jóvenes Minnesota Timberwolves de Karl Anthony Towns y Andrew Wiggins. Cuando Butler llegó a Minnesota, empezaron los problemas en cuanto a su personalidad en el vestuario. Los medios de comunicación empezaron a decir que Jimmy era un cáncer de vestuario y que no trataba bien a sus jóvenes compañeros. Se decía constantemente les reprochaba en cuanto a su esfuerzo en la cancha y en las prácticas, por lo cual su aventura en Minnesota duró muy poco. Si bien logró contribuir a que los suyos llegaran a los playoffs, vale decir que eran los primeros de la franquicia desde la época de Kevin Garnett, dejó el equipo de los Lobos luego de una temporada y media donde nuevamente fue All-Star, yendo a su nuevo destino, los Philadelphia 76ers de Joel Embiid y Ben Simmons.
Decir que los Sixers tenían un equipazo es quedarse cortísimo. Estaban los dos nombrados envidísimos, además del recientemente llegado Tobias Harris, Jimmy Butler, J.J. Redick, Robert Covington, en fin, un equipazo. Además, vale decir de que el este parecía liberarse luego de que terminara por fin la monarquía de LeBron James, quien era traspasado a Los Ángeles Lakers luego de 9 años consecutivos llegando a las finales de la NBA. Cursaron una temporada regular muy buena, quedando terceros con un récord de 51-31, solamente detrás de Milwaukee Bucks y de los Toronto Raptors, otros dos equipazos que tenía el este. Llegados los playoffs, despacharon en primera ronda a los Nets de D'Angelo Russell, para luego tener el enfrentamiento contra el Toronto Raptors liderado por Kawhi Leonard. Si son grandes fanáticos de la NBA ya saben cómo terminó esa serie. Estaba tremendamente pareja, llegando incluso al séptimo partido. Y podríamos decir de que el séptimo partido estuvo parejo hasta el último cuarto, hasta los últimos 5 minutos, hasta el último segundo. Ya que faltando 4 segundos Kawhi Leonard agarró la pelota y metió uno de los tiros más increíbles de la historia. Se fue contra la esquina, tiró un tiro de 2 sobre Joel Embiid, rebotó 3 veces en el aro y entró. Así se terminó la aventura de los 76ers en esos playoffs y de Jimmy Butler también. Ya que luego en una entrevista que dio con J.J. Redick, Jimmy dejó en claro que él sabía desde ese momento que las cosas no estaban funcionando bien. Y una vez que entró esa pelota, sabía de que no iba a volver a los vestuarios de los 76ers. Como era agente libre, Jimmy podía elegir su destino y eligió sorpresivamente a los Miami Heat. En ese momento los Heat no tenían mucho, si bien tenían un joven Bam Adebayo y a un Tyler Hero rookie, no parecían tener un equipo contender como para que Jimmy Butler pudiese ganar un anillo o estuviese como candidato a ganar la NBA. Sin que nadie lo esperara, los Miami Heat entraron a los playoffs de la burbuja muy concentrados, dejando en su camino a Indiana, Boston y a Milwaukee, perdiendo tan solo 3 partidos en su camino a las finales de la NBA, donde se enfrentarían contra Los Ángeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis. Jimmy Butler jugó el mejor básquet de su vida. En los 2 partidos que ganaron en las finales, Butler hizo 2 triples dobles, uno de 35 puntos y otro de 40 puntos. Sin embargo, en esa serie se iba a mostrar la dependencia que tenían los Miami Heat sobre Jimmy Butler, ya que además sufrieron muchas lesiones para llegar a las finales, por lo cual se podía predecir qué iba a pasar en esa serie. Sin embargo, algo quedó claro después de esos playoffs y después de la burbuja. Jimmy no era ningún cáncer de vestuario, era un líder nato y extraordinario. Su juego demuestra su historia, es inteligente, astuto, pero principalmente es un jugador que siempre dará el 200% dentro de la cancha. En cada partido, en cada jugada, Jimmy Butler siempre va a dar lo mejor de sí. Y eso no es nada más que un gran líder. ¿Y cómo están las cosas hoy en día? La historia no ha cambiado mucho. Los Heat siguen siendo un gran equipo y en gran parte es por Jimmy Butler. Siguen dependiendo mucho de él, ya que para que los Heat le vayan bien en los playoffs, Butler tiene que tener una buena noche. Si ese no es el caso, las cosas se ponen un poco más complejas. Este año parten nuevamente a por todo, en la posición que más le gusta estar, en la de underdogs. Para esta temporada nadie espera que los Heat lleguen muy lejos en los playoffs, así que dejo la pregunta planteada. ¿Puede ser este año el de los Heat? ¿Por qué no? Si hay algo que queda claro, es que mientras tengan a Jimmy Butler, todo es posible. Espero que les haya gustado el video, saben que pueden compartirlo, darle like porque me ayuda un montón. Muchísimas gracias por ver.